Bienvenidos una vez más a esto que hacemos llamar Estudio Movie. Mi nombre es Ani. Mi nombre es Mauri. Y hoy tenemos un programa lleno de películas que te invitamos a ver al cine, porque por ejemplo tenemos en el tercer bloque a Hércules. Sí, que está en cartelera. Y si no, alguna película que ya hace 9 años que salió. Es del 2005. Buena matemática. Exacto. No, ese sos vos, pero bueno, quise robarme un poquito de protagonismo. Virgen a los 40. Y en el segundo bloque tenemos un informe que va a dar que hablar. Son esas noticias que tal vez... Me parece que los van a dejar, van a dejar a la gente sin poder hablar. Tal cual, es verdad. Porque son aquellas películas de terror que están malditas. Te tiramos el título y después... Cosas curiosas que han acontecido durante la filmación o después de la película. Exactamente. Y si nos querés volver a ver, nos podés encontrar en amstudio.tv. Ahí encontrás este programa y todos los demás. Y si no, nuestras redes sociales. Así es, en Facebook lo haces en la fanpage de Estudio Movie y en Twitter lo haces en @_Estudio Movie. Ahí nos seguís, nos recomendás alguna película que tal vez te haya gustado o no, alguna crítica. Sí. Y algún famoso o algún actor que te guste y también quieras saber un poco más sobre su vida. Actriz que te guste también, porque ella es mujer y dice actor. Obvio, así que sobre géneros. Y vamos a dejar de hablar para comenzar con esto que hacemos llamar Estudio Movie. Y arrancamos este primer bloque, como te comentábamos al principio, con esta película que ya tiene varios años, tiene 9 años. Sí, casi 10, me parece que es del... No, del 2005. Del 2005. 2005, sí. Te hablamos de Virgen a los 40, que en su momento tuvo una gran repercusión porque tocaron un tema bastante particular. Bastante gracioso, de las que se llama películas yankee bizarras. Bueno, este es un típico caso. Y lo que tiene, además de muy entretenida esta película, es que tiene comediantes delirantes muy famosos y muy divertidos. Que se complotaron todos en una misma película y que llevaron a seguramente improvisar muchos de los diálogos, como sucede generalmente cuando hay una particularidad de cómicos en las películas. Trata sobre un cuarentón que, bueno, tiene una vida bastante patética porque firma sellados en una casa de electrodomésticos. Exacto. Para los fanáticos de los videojuegos, atento ahí, Puro Games, hace... Sí, no, pero tiene en su casa, lo muestran durante la película, tiene una gran sala de videojuegos y también de muñecos coleccionables de los que nunca abrió el paquete. Bastante freak, por decirlo de alguna manera, y con la particularidad de que es virgen. O sea, sus amigos intentan romper con esta cuestión que tal vez en un cierto modo lo atormenta y suceden varias cosas que lo llevan a, como decíamos recién, al lado de la comicidad y del extriocentrismo que tiene la película. Todo gira en torno al problema de, no sé si un problema, pero a la condición de Andy que es virgen. Y que es raro a esa edad. Nosotros desde acá, desde Estudio Movie, recopilamos un par de curiosidades de esta película y te las vamos a contar. Mientras Andy y Cal andaban por la librería, se puede distinguir el libro con el título América. Este mismo es escrito por Jon Stewart y tiene una particularidad de que Steve Carell, que hace de Andy, el personaje principal, fue uno de los reporteros de Jon Stewart en el programa The Daily Show. En la versión original de esta película, la persona que habla a través del teléfono con un acento indio para resolver los problemas que tiene de erección Andy es el propio director de la película, Judd Apatow, que como siempre sucede, quieren involucrarse dentro de la misma. Como te adelantaba Ani, muchos diálogos y escenas de la película fueron improvisadas por los miembros del reparto, que vamos a nombrar algunos que se me vienen a la mente. Es Seth Rogen, Paul Rudd, el famoso Mike de Friends, y bueno, y el personaje principal es Steve Carell. Como puede apreciarse en una de las escenas en donde Andy es depilado en su zona pectoral,
es totalmente real. Muchos pensaban que tal vez había sido un truco, pero no. En realidad el actor sufrió lo suyo. En un principio, el papel de Jay era un sabelotodo recién salido de la universidad, pero la energía de Romany Malco impresionó tanto a los guionistas y decidieron darle otro carácter al personaje. Esta parte es muy graciosa, porque en realidad buscaron en el campo de la información el argumento que tienen los verdaderos vírgenes. Porque, ¿qué pasó? Los guionistas establecieron conversaciones a través de internet, sin conocerse cara a cara, con verdaderos vírgenes. Entonces desde ahí podían sacar muchas cosas que en la vida real son ciertas y aplicarlos a las películas. Durante las sesiones de lectura colectiva del guión y los ensayos, el equipo, los actores y muchos amigos aportaron frases y describieron sus experiencias, buenas, malas o humillantes. Todas valían la pena. Para los desconcertados, esta pequeña actuación que ha personificado Annie es de Steve Carell, justamente de quien vamos a estar hablando, cuando en un personaje de todopoderoso que hace del rival competidor de Jim Carrey. Muchos lo recordarán cuando tiene estos errores, cuando está frente a cámara, como inclusivemente lo está haciendo Annie en este momento. Me quedó hermoso, de los papelones. Perfecto. Me hago cargo. Pero bueno, es así el trabajo del artista, ¿sí? Lo asumo. Nosotros, como te decía Mauri, vamos a hablar de Steve Carell, este protagonista de la película de Virgen a los 40, pero que tiene una gran trayectoria, ya que comenzó desde temprano a trabajar en el mercado cinematográfico y en varias cuestiones que respectan a la televisión y a la pantalla grande. Y sobre todo a la comedia. Tal cual. Nacido el 16 de agosto de 1962, tiene 52 años para los rápidos. Siempre las cuentas son tuyas. Y leonino, como quienes habla. Tal cual. En una familia italoamericana. Hay una mezcla ahí que fue de gran poderosa en cuanto a su, digamos, naturalidad con respecto a otras lenguas y a su virtuosismo frente a las cámaras. Nosotros armamos un poco más de la biografía de este actor. Steve Carell estudió y se graduó de la Universidad Denison en Granville, Ohio. Debutó en el cine en 1991 como Tessio en la pequeña pícara de este mismo año. Desde 1990 a 1996 fue profesor de la clase de comedia de improvisación y también realizó con la compañía Second City de Chicago. Durante la década del 90 fue escritor para The Dana Carvey Show y luego tuvo una temporada como uno de los corresponsales de The Daily Show con Jon Stewart. Es uno de los rostros más populares de la comedia estadounidense, que fue editor de un periódico en la escuela cuando era niño y celebra ahora ser el hombre más divertido en la portada de la revista Life y el programa de NBC Saturday Night Live en el año 1975, donde fue anfitrión de la temporada 2005 y 2006. Se convirtió en un cómico inusualmente versátil después de más de 2 décadas de sketch de improvisación y pequeños papeles, recibiendo en el año 2006 el Globo de Oro al mejor actor de televisión de comedia por el papel principal de Michael Scott en su nueva versión de la comedia existencial británica The Office del año 2005. Dado a su rol de editor y también que ha trabajado en The Daily Show, con frecuencia él interpreta a varios papeles de periodistas. Como recién te comentaba Mauri, en su escena de Todopoderoso en el año 2003, llegó a la selección con la impresión de que sus escenas habían sido dejados de lado de la sala de montaje. Sin embargo, se llevó la sorpresa de que sus escenas fueron a la película. Se ve que la improvisación es su lado y bueno, quedaron bien para la película. Originalmente quiso ser abogado, pero cuando llegó a una pregunta sobre un formulario de inscripción que decía ¿por qué quieres ser abogado?, no podía pensar por qué era este motivo de que quería ser abogado, así que lo dejó. Sabia la decisión. Y bueno, sí, instinto. Trabajaba en el turno noche en una tienda de esas de 24 horas en Maynard, Massachusetts, lo cual hizo que tomara muchos de sus personajes de esta experiencia.
Me hace acordar a Ed Wood en un capítulo de Los Simpsons en el que Apu es desterrado de su propia tienda y Ed Wood tenía una próxima película en la que tenía que interpretar a una persona que atiende una tienda. Entonces él va e interpreta a muchos personajes mientras él atiende. De la vida misma. Este negocio, sí. Él y Jim Carrey eran arqueros de hockey sobre hielo en su infancia. Mira, es un dato, o sea, Jim Carrey sí porque es canadiense, pero a él no lo tenía como jugador de hockey sobre hielo. ¿Viste? Todas facetas desconocidas. También tiene la rara distinción de estar en 2 películas que se estrenaron el mismo día en los Estados Unidos. Tal es el caso del Reportero en el 2004 y Sleep Power también en el 2004, el 9 de julio. El Día de la Independencia. Exacto, de acá. Y por si no la viste esta película y querés reírte un poco, como lo hicimos nosotros, Bastante. te mostramos el tráiler. Over the years, Did you glue this? I wish I had some scissors. Andy Stitzer has lost a lot of girlfriends. It tickles. I'm sorry. But there's one thing he never lost. Are you a virgin? Oh, you are hilarious. This is good. You're a virgin! How can you go 40 years and not have sex? I just kind of stopped trying. We gotta help the man. We cannot let you go on being a virgin. I'm sorry. You gotta highlight your attributes. Just wax that whole Teen Wolf thing off. No! Kelly Clarkson! Help! I hate you! Stop smiling! You look like a man-o'-lantern. The problem most men have is they don't know how to talk to women. What am I supposed to say? Nothing. Just ask questions. Are you looking for something? Is there something I should be looking for? We have a great section of do it yourself. Do you like to do it yourself? What am I talking about? You gotta go somewhere where every girl is looking for a guy. Welcome to Date-A-Palooza! I'm Andy, and you are Gina? Gina. Well, what's up? Okay. I like your shirt. You have kind eyes. You want to get out of here? Do you think I'm pretty? Whoa, whoa! Look at me! Look at me! From Universal Pictures, I'm Trish. Andy, she gave me her number. My God, man! Party's over. Let's let the virgin get back to work. and the producer of Anchorman, We've given you all the advice we have to give. Now you gotta put it in action. comes a comedy that will touch you You have your hands on my belt. like you've never been touched before. Yeah, we're gonna celebrate. Hey, you! Let's get out of here. Hope you have a big trunk, because I'm putting my bike in it. Yeah. The 40-Year-Old Virgin. Y en este segundo bloque hicimos un informe en el cual el productor estaba totalmente en contra. Está Lo congelado vamos a en denunciar. este momento atrás de la cámara. Está escondido en realidad abajo de la cama porque no quiere saber nada. Tiene miedo, es así. Pero nosotros somos muy valientes y lo vamos a decir Me voy a dejar igual. de reír porque se pone serio. Se pone seria la cuestión. ¿De qué estamos hablando? Porque vas a decir estos dos locos qué les pasa. Bueno, vamos a hablar sobre las películas malditas del cine. Aquellas películas de terror que han conllevado tal vez muerte de alguno de sus protagonistas o, por qué no, también de alguno de sus productores. Sí. Y es ahí donde tiembla el nuestro. Por eso. Nosotros te vamos a contar la recopilación que hicimos de algunas de ellas para que te enteres cuál Es larga la lista, así que muy probablemente en los próximos programas vamos a estar hablando de varias otras más. es, para que el miedo sea en cuotas. Mira. Bueno, y si hablamos de películas malditas, vamos a hablar de la película de terror por excelencia, o sea, la del Exorcista. Se dice que entre 4 y 9 personas vinculadas a la película murieron durante su realización, incluyendo un experto en efectos especiales y un cuidador nocturno. Arrasó con todo. Sí. Era tanto el miedo que el director William Friedkin le habría pedido a un sacerdote hacer un exorcismo real para poder seguir rodando tranquilo. Un set se quemó sin explicación, atrasando en 6 semanas la filmación. La actriz Ellen Burstyn, una de las que más ha hablado sobre la maldición de la cinta, sufrió una fuerte lesión cuando fue lanzada por la cama donde estaba el personaje de su poseída hija Regan.
Otros dicen haber visto teléfonos levantarse sin explicación lógica y siempre sentir un ambiente extraño en el set. Mientras el productor se hace la señal de la cruz, yo voy a leer la segunda película. Que también tiene algo que ver, algo parecido. Es parecida, que es La Profecía. Las historias son numerosas e increíbles porque dicen que el avión donde viajaba el actor Gregory Peck fue impactado por un rayo. Y 8 horas después ocurrió lo mismo con la aeronave en la que estaba uno de los guionistas. El equipo arrendó un jet para movilizarse, pero por sobreventa no pudieron subirse. El avión despegó sin ellos y al poco de andar se estrelló contra un automóvil que luego impactó a otro vehículo donde viajaban la esposa e el hijo del piloto. O Todos sea, completita. Sí. No, todo completita. Tras el rodaje de la película, el experto en efectos especiales, John Richardson, tuvo un accidente automovilístico en el que su novia resultó decapitada, tal como ocurre en una de las escenas de la película. Para ciertas escenas, el equipo debió rodar algunos leones. Cuando terminaron la tarea, 2 de los animales mataron a uno de los cuidadores. Bueno, no miremos La Profecía. Yo tengo miedo. ¿Seguimos? ¿Seguimos igual? Vamos a ver. Le toca el turno a Poltergeist. Si bien la maldición no ha sido tan grave, sí alcanzó a algunas de sus más jóvenes estrellas. Al terminar la primera película, la actriz Dominique Ellen Dunne murió estrangulada por su novio. O sea, básicamente esta no es una maldición, pero bueno, porque... Pero terminó mal. Sí, terminó mal. Pero el caso más sorprendente fue el de la pequeña Heather O'Rourke, quien falleció a los 12 años tras filmar la tercera película de esta trilogía. Su sorpresiva muerte está rodeada de misterio, especialmente por un testimonio de su madre, quien mientras se encontraba en la sala de espera del hospital donde atendían a su hija, dice haber visto por la ventana a la pequeña diciéndole: mamá, no voy a volver. Escalofríos. La dimensión desconocida, la película. La adaptación cinematográfica de la famosa serie televisiva de misterio constaría de 3 historias, pero el director, John Landis, añadió una cuarta escrita por él. El actor Vic Morrow filmaba una escena de acción junto a 2 niños, cuando un helicóptero fue impactado por una explosión y se estrelló directamente donde estaban los actores. Murieron de inmediato. Si bien algunos hablan de maldición, otros atribuyen toda la culpa al director, quien violó varias normas de seguridad y de trabajo con niños actores para esa secuencia. Hasta el día de hoy es recordado como un caso clave para las estrictas regulaciones que existen para trabajar con menores de edad en Hollywood. El último caso es El bebé de Rosemary. Un productor casi muere en el rodaje y el compositor de la música falleció de una forma similar al de un personaje. Pero fuera de eso, la filmación de la película transcurrió de forma tranquila para Roman Polanski. La maldición en realidad se manifestó luego, cuando su esposa Sharon Tate, embarazada de más de 7 meses, fue asesinada brutalmente por seguidores de Charles Manson. Los criminales pintaron con sangre. Esta película es muy recordada, y sobre todo el asesinato, en el que los criminales pintaron con sangre Helter Skelter en el lugar, aludiendo a una canción de los Beatles. Años más tarde, John Lennon vivía en el mismo edificio donde se filmó la película. Fue ahí donde el músico fue asesinado por Mark David Chapman, el mismo lugar donde Polanski puso su semilla de terror en el celuloide. Tal vez, como hablábamos recién entre Mauri y nuestro productor, muchas de ellas sean sugestiones por ser películas de terror. Sí, es muy probable. O es el consciente nuestro que quiere pensar eso, tal vez, es muy probable. Y ahora en el tercer bloque te vamos a contar sobre un estreno que está en cartelera en este momento, que es Hércules, llevado al lado de lo humano más que del dibujito. Exacto. Quédate ahí que ya venimos. Como sucede con muchas películas animadas,
últimamente se están trasladando a lo que es personificado por actores de verdad, personas de verdad, como ha pasado con Blancanieves, con Caperucita Roja, tal vez en caso de cambiarle un poco el título y mezclar un poco lo que es la historia en sí, la cruda y clásica, con un poco más de otra historia a la par, digamos. Sí, otro misterio, otro dramatismo distinto al de un dibujo animado. Exacto. El caso es el de Hércules, esta película que está protagonizada por La Roca, Dwayne Johnson, que cuenta el personaje de Hércules. ¿De qué se trata? Él es un semidios, es decir, mitad dios, mitad humano. Él vive, digamos, luchando contra estos dos mundos, contra esta delgada línea que lo separa de lo que es el poder que tiene como dios y en realidad las cuestiones que le pasan como humano, de sufrir, de tener sentimientos y de seguir atormentado por muchos de aquellos enemigos que van en contra de esta capacidad que tiene él de poder pelear contra estos dos mundos. Sí, que la capacidad, o sea, el superpoder, digamos, que él tiene como semidios o como dios, es el de la fuerza. Pero bueno, no vamos a ahondar mucho más en el personaje de Hércules porque ustedes ya lo saben todos, de pe a pa, como decía mi abuela, y te vamos a estar contando un poquito más de sus curiosidades. Basada en la novela gráfica de Radical Studio titulada Hércules de Thracian Wars. Esta película coral y de acción es un enfoque revisionista del mito clásico ambientada en un mundo realista en donde no existe lo sobrenatural. La película, que está basada en la novela gráfica de Steve Moore, que hace unos años editó Radical Publishing, también escribió la adaptación de la película V de Vendetta, basada en el cómic del mismo nombre. Como en otras tantas cintas, El Hobbit, por ejemplo, Un viaje inesperado, El Señor de los Anillos, El retorno del rey, el país oceánico fue el elegido para la filmación de esta superproducción, es decir, por supuesto, Nueva Zelanda. En este caso, dos productoras se asocian, Paramount Pictures y Metro-Goldwyn-Mayer Studios, quienes producen mano a mano esta película. La top model rusa Irina Shayk, que es la mujer de Cristiano Ronaldo, digamos mujer o novia, como no se me enojen. No vamos a poner títulos. Debuta en el cine con esta película en la que interpreta a Megara, el gran amor de Hércules. Pavote es lo que la eligieron, Qué ¿no? lindo que te toque esto. Dwayne Johnson tuvo que someterse a varias sesiones de maquillaje corporal porque tiene múltiples tatuajes en el cuerpo y tuvieron que ocultárselos para su personaje. Para adelantarte e incitarte un poco más para que vayas al cine, nosotros desde acá, desde Studio Movie, te presentamos el tráiler de Hércules. ¡Hércules! Todos conocemos tu leyenda. Eres el hijo de Zeus. Esperaba un desafío. Tu nombre es un grito de guerra. Solo quiero ser un esposo y padre. Bienvenido, mi amor. Los dioses desataron el infierno en la tierra. Son los descendientes de Hades. Un mortal ordinario no los puede matar. Si nos ayudas, te pagaremos tu peso en oro. A comer. ¿A dónde hay que ir? Esta tarea tal vez no sea apta para una mujer. ¿Vieron eso? Se dice que predices el futuro. ¿Has visto tu propia muerte? Mi hora no ha llegado aún. La tuya no estoy seguro. Reconfortante. Y caímos en la trampa. Tu leyenda concluye aquí. ¿Crees que me asusta? ¡No te quedes ahí! ¡Mata a alguien! Salva a este pueblo. Salva a tu familia. Y restaura el orden en el mundo. Lucharemos por ti. Y moriremos por ti. Solo eres la leyenda o eres la verdad detrás de la leyenda. No hagas ninguna tontería. ¿A dónde irás? A hacer una tontería. Mi
disculpa, era mi momento. De nada. Y no hay que hacer ninguna, o sea, no se puede hacer ninguna No pantomima. vamos a decir lo mismo porque yo digo, no quiero dejar mal a mi amigo, a mi compañero Mauri para que muestre sus músculos. Hacer ninguna pantomima acerca de Hércules porque se me van a reír en medio de la cámara y también detrás de cámara. Y yo como la modelo tampoco soy, así que estamos los dos. Aparte, la diferencia entre La Roca y yo es que él es pelado, la única. La única. Tenés algo a favor, ¿por qué no? Dale. Che, pero... Llegamos al final del programa, ya estamos... La gente se está riendo, basta. Desviados sociales. Sí. Si nos querés volver a ver para volver a reírte No sé, un poco más. no sé si después de esto nos va a querer volver a ver la gente. Nos podés encontrar en amstudio.tv. Y si no, en nuestras redes sociales para insultarnos después de esto. Sí, también en Facebook, en nuestra fanpage de Estudio Movie y en Twitter. En _Estudio Movie. Nos podés seguir, comentar, hacer críticas, lo que quieras. Para eso están las vías de comunicación. Nos encontramos la próxima semana. Mi nombre es Ani. Mi nombre es Mauri. Adiós.